Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo diseñar un sistema de transmisión de potencia usando un tornillo sin fin y una rueda dentada. Para crear un sistema de transmisión usando las herramientas de Inventor, hay que empezar creando un ensamble. Luego que se abra esta ventana gráfica de ensamble, vamos a la pestaña de diseño y dentro ubicamos el panel de transmisiones de potencia, donde podemos encontrar los engranajes. En la función de engranajes vamos a seleccionar el engranaje con tornillo. Al activar esta operación aparece la ventana para ponerle un nombre a nuestro ensamble. Aceptamos y le vamos a poner transmisión 2. Guardamos y luego aparece la ventana para generar los componentes de este tipo de engranajes. Esta ventana está compuesta de dos pestañas, la pestaña de diseño y la pestaña de cálculo. Y dentro de cada una de ellas se tiene varios campos para ingresar los valores de diseño. En ambas pestañas podrá observar que hay campos con fondo blanco y con fondo plomo. Esto es una indicación. Los colores me indican qué datos se pueden editar y qué datos están bloqueados. Los de fondo plomo no se pueden editar, porque sus valores dependen de otros valores que se deben ingresar en los campos editables. La primera sección de la pestaña de diseño, que se encuentra en la parte superior, contiene los datos de entrada que se aplican a ambos engranajes, es decir, se aplica a la rueda dentada y al tornillo sin fin. En los botones de la parte inferior se tiene uno con dos flechas, este que se encuentra al final del extremo derecho, que si activo este botón, la ventana se va a ampliar hacia abajo y nos permite ver más opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 opciones más para seleccionar qué campos de esta ventana podemos poner en estado de edición para modificar sus valores. La primera es para el tipo de entrada y aquí tenemos dos opciones, por el número de dientes o por la relación de transmisión. En este momento se encuentra activa la opción para ingresar datos por el número de dientes. Por eso, el campo del número de dientes puede editarse. Observe. Si cambio de 20 a 30 dientes y activo el botón para calcular, cambiará la relación de transmisión. Regresaré al valor 20 y volveré a presionar el botón calcular para que la ventana siga igual, con los mismos datos. Si cambio el tipo de entrada y selecciono la relación de transmisión, el campo de número de dientes se bloquea y ya no se puede editar. En cambio, el campo de la relación de transmisión se pone en estado de edición. Cuando se diseña un sistema de transmisión de rueda dentada con tornillo sin fin, el primer dato de entrada es la relación de transmisión. En términos mecánicos, a la rueda dentada se le conoce como corona y al tornillo sin fin como eje. La relación de transmisión es un número sin unidades, por eso el programa indica UL al final, que significa que no tiene unidades, es simplemente un número. Este número se obtiene al dividir la velocidad del tornillo sin fin entre la velocidad de la rueda dentada. Como ambas piezas son cilíndricas, la velocidad de cada una de ellas se denomina velocidad angular, porque solo dan vueltas formando un ángulo. Y las unidades que se usan para expresar esta velocidad, las más comunes en motores, en máquinas, son las revoluciones por minuto o RPM. Para ver la relación de transmisión que ahora se tiene por defecto en el programa, vamos a la pestaña de cálculo. Y ahí podemos ver que la velocidad del tornillo es de 1000 revoluciones por minuto y la velocidad de la rueda es de 50 revoluciones por minuto. Entonces, la relación es de 1000 sobre 50, que es igual a 20. Si regreso a la pestaña de diseño, puede ver que el valor de entrada que se muestra en esta primera ventana de diseño es 20. Para este video, vamos a diseñar un sistema de transmisión donde la velocidad del tornillo o velocidad de entrada sea de 1750 revoluciones por minuto y la velocidad de la rueda dentada o de salida sea de 60 revoluciones por minuto. Un pequeño cambio. Entonces, la relación de transmisión será de 1750 entre 60, que es igual a 29.1666 o 29.167. Así que en esta pestaña de diseño vamos a ingresar este valor. Luego, hacemos clic en el botón para calcular y note que cambia el número de dientes de la rueda dentada. Si observa en la sección del tornillo, se tiene un hilo, pues es un hilo helicoidal que va de principio a fin. Este valor es diferente a la cantidad de entradas, que generalmente para este tipo de transmisión se debe usar entre 3 y 5.
Si vamos a la pestaña de cálculo, podemos observar que la velocidad angular de la rueda dentada ha cambiado. Pues como lo indiqué anteriormente, los campos de fondo plomo son valores que dependen de otro. Y en este caso, este valor depende de la relación de transmisión. Lo que debo hacer aquí es modificar la velocidad del tornillo, cuyo campo puede modificarse. Así que ingresaré 1750 y luego activaré el botón para calcular que se encuentra en la parte inferior. Observe que la velocidad de la rueda se ajusta al valor de la relación de transmisión y ya tenemos nuestro sistema para esta condición de diseño. Ahora vamos a guardar los cambios para que el programa dibuje el sistema de transmisión. Hacemos clic en OK y nos aparece la ventana con 3 archivos que se van a crear. El primero es el ensamble. Lo puede notar porque su extensión al final es IAM. Y los dos siguientes son las partes que corresponden, una al tornillo y la otra a la rueda dentada. Por ahora lo dejaremos con el mismo nombre, así que haremos clic en OK. Usamos la rueda de nuestro ratón para acomodar su tamaño, porque con esta rueda podemos manipular el zoom, y hacemos clic en un punto de la ventana gráfica para fijarlo. En la barra de navegación vamos a hacer un enfoque total para que se ajuste al tamaño de la pantalla. Si nos trasladamos a la ventana de inicio, podemos ver que el ensamble aún no se ve en la vista previa. Para que esto ocurra debemos guardar el ensamble. Así que regresamos a la pestaña de nuestro ensamble y vamos al menú de acceso rápido y hacemos clic en guardar. Una ventana con opciones para guardar aparece. Podemos seleccionar cada uno de los archivos y luego presionar el botón que dice sí o el botón que dice no, dependiendo de cuál queremos que se guarde y cuál no. Para este caso vamos a guardar todo. Así que vamos a hacer simplemente clic en el botón que dice OK. Ahora nuestro ensamble está guardado y en la ventana de inicio se puede apreciar su vista previa. Pues bien, con esto hemos terminado este video. En el siguiente construiremos los agujeros y los ejes de este ensamble usando la función de diseño rápido de Inventor. Así que los espero.